muchísimas gracias a Cobienjal por la invitación y pues bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla para mostrar la presentación. No, esto no es. A ver, tengo que abrirla. Aquí está. Pero no la veo. Voy a cancelar y voy a hacerlo de nuevo porque no la encontré. Está muy raro eso. Ok. A ver, algo está pasando. Tal vez necesito cerrarla y abrirla de nuevo porque no. ¿La ven ahí? No, ¿verdad? No, todavía no la vemos, pero no, nada más hay que darle nuevamente ahí en presentar ahora. Sí, En lo que pasa es que presentar ahora, vamos a poner una ventana. Una ventana. Ajá. Ya, es que no aparecía aquí, ya apareció. Ah. Ya, listo. Y todavía ya se está presentando, está cargándose y ya ahora sí, ya la tenemos. Tiene un ojito por ahí, ¿no? Sí, The Wake Rock, sí. Ok, pues muy bien, aquí la idea, digamos, es presentar, pues, una línea de investigación que he tomado durante 27 años y que se trata sobre los conflictos humano-cocodrilo. Es una breve perspectiva o es una antología, digamos, corta, fragmentos, son ideas de lo que se tiene hasta ahora y que, pues, para ver que aquí en México se están haciendo también algunas cosas interesantes al respecto. Bueno, primero les comento una disculpa porque se me olvidan palabras, se me olvidan, ayer tuve en clase con mis alumnas, tengo 7, de una se me estaba olvidando el nombre, se me estaba olvidando la palabra armadillo y capibara, por ejemplo. Me tuvieron que recordar, ellos ya me conocen. Entonces, si ven que por ahí le doy la vuelta es porque de repente un término se me fue. ¿Ok? Es una disculpa por eso. Muy bien, pues aquí la idea está en inglés la presentación, digamos, la comentamos en español. Es platicar sobre los conflictos humano-cocodrilo en México y comentar algo sobre el continente americano. Y claro, compararlo a nivel internacional, a nivel mundial también. Y aquí, ¿por qué cambia la palabra conflictos? ¿Sí? Está en amarillo. Ahorita vamos a ver que la idea es, a nivel internacional, está cambiando digamos, la perspectiva para no utilizar ciertos términos porque si no la gente sataniza a estos animales que son tan fabulosos y hace que el problema sea más grande. Y de hecho es un problema que va directamente a las especies. Entonces, por eso estoy haciendo énfasis en esto. En el país, en México, tenemos 4 especies. Normalmente se manejan 3, pero ya en el norte ya hay evidencias de que hay alligator en el Río Bravo y por ahí en México, en el norte, en algunos sitios, ya han matado, por ejemplo, un cocodrilo y ha habido varios registros, ¿no? Entonces ya tenemos 4 especies. Y bueno, la idea es ver que se establezca muy bien esa población, que yo creo que a estas alturas ya está bien establecida. Tenemos el alligator mississippiensis, que es la que les comento en el norte, en el Río Bravo, Crocodylus acutus, vamos a ver ahorita las distribuciones, Crocodylus moreleti y el caimán Crocodylus chapacius. ¿Sí? A nivel internacional o en el mundo existen 26 especies, aunque bueno, relativo a esto porque los estudios moleculares están avanzando mucho y puede haber 29 o más, quién sabe, digamos, vamos a ver, les voy a hacer algunos comentarios al respecto para que tengan una idea. Y bueno, estamos en una zona muy rica de especies. Por ejemplo, en América tenemos 11 especies. 7 caimanes, digamos, aligatorides son 7. Crocodilidae tenemos 4. En México tenemos 4. En el Caribe son 3. Hay un caimán, por eso pongo aligatoride, un caimán introducido en el Caribe. Y bueno, en Estados Unidos solamente hay Crocodylus acutus y alligator. ¿Sí?
En África 5, que bueno, pueden ser 6 dependiendo de la perspectiva que les comento. Y digamos en Asia, Oceanía, norte de Oceanía, sureste de Asia, puede haber 7 especies y un alligator, es el único caimán que hay, digamos, en China. Y hay 7 cocodrilos y dos de la familia Gaviali, que bueno, el Tomistomo, el falso Gavial, lo tenían en crocodilo y ahora molecularmente ya lo pasaron. Gaviali son 10 especies. Entonces aquí lo que da la riqueza son la familia Alligatoridae en América, pero en Asia son los cocodrilos. De hecho coincide, ¿no? 7 alligatores aquí, o caimanes, y 7 en el sudeste de Asia. Entonces, bueno, en México, por ejemplo, en América, el Crocodylus acutus, Millán menciona en el 2018 que hay diferencias moleculares del Caribe hacia el continente. Entonces, posiblemente, y él menciona que hay especies críticas. Y las palabras, se los digo, aquí lo tengo, Gualberto Pacheco, el doctor Gualberto Pacheco, y colaboradores en un estudio de Crocodylus acutus y mencionan que hay diferencias moleculares en el Pacífico y en el Caribe, en México, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí ya podemos, si hay en el Caribe y en el Golfo y Isla del Caribe con el continente más Pacífico, puede haber varias. Y también Alberto Pacheco menciona que el Morelia al menos tiene varios atlánticos al norte y otros al sur, entonces podría ser también. Más el cocodrilo enano de África, el Ostylamus otraspis en el occidente de África, la zona tropical, que encontraron, bueno, molecularmente, ahorita tiene 2 subespecies, pero pueden ser 3 especies de esa misma. ¿Sí? Entonces aquí está la distribución del alligator, acá en el norte de México, aquí en Tamaulipas, la más al punto al sur, encontraron una fracción de mandíbula del alligator. A ver, estoy tratando de poner el puntero, a ver si es un poco lenta la computadora. Perdón. Bueno, creo que no. Voy a tener que volver a ponerla, que se puso un poco lenta. Entonces, mejor si ven el cursor, ojalá y funcione. Y bueno, el Morelensis en la parte verde acá, desde el norte de Tamaulipas, llega hasta San Luis Potosí, dando un poquito a Querétaro, Chiapas, Oaxaca, y a Nuevo León también entra, ¿sí? Y bueno, ya alcanza hasta acá, hasta Belice y Guatemala, por toda esta zona. Ahora vamos a ver un mapa bueno, ya lo vimos, el mapa de distribución general. Entonces, el Crocodylus acutus ya desde Sonora, y ahí en Sonora hay muchos registros en Sonora, hay las Islas Marías, entra por el río Santiago y algunas conquistas por ahí, y digamos la cuenca del Balsas hasta Sudamérica, hasta el norte de Perú, y llega desde Florida hasta, digamos, desde aquí, porque hay híbridos, entonces es un problema aquí para definir bien, desde Yucatán hasta Venezuela, y bueno, las islas del Caribe. Y el caimán, pues nada más en Chiapas, aquí está hasta Oaxaca, pero realmente ahorita está en Chiapas, hacia el sur, hasta por el Pacífico, hasta el norte, El Salvador. La subespecie, porque está la subespecie que caimán Cocodylus fuscus, que llega hasta el Amazonas. Y bueno, también está en el cañón de Sumidero, ¿sí? En el cañón de Sumidero. Bueno, aquí lo que les comentaba de incidentes, pues bueno, conflictos humano-cocodrilos se está tratando de eliminar con la palabra conflicto a nivel internacional. De hecho, vean la página del grupo de especialistas en cocodrilos y se manejan ahí conflictos y ataques. Aquí podemos hablar de incidentes o contingencias, ¿sí? Los incidentes pueden tener 3 acepciones, que es la de, ¿cómo se llama? Permítanme ponerle mi lente porque se me olvidan las palabras. Que puede ser como, por ejemplo, la interrupción de un proceso, ¿sí? De que uno va caminando y, por ejemplo, ver una muchacha guapa o una mujer ver un hombre guapo y pues eso ya está interrumpiendo el proceso.
También puede ser como una interacción, por ejemplo, de una disputa entre personas, o también se puede hablar de la frecuencia, en el caso de estadísticos, incidentes, subió la incidencia, la frecuencia, ¿sí? Y en el caso de la contingencia, pues es la probabilidad de que algo suceda. Entonces, si tomamos de que el incidente está cambiando un patrón de las personas, puede ser de que sea un avistamiento, que las personas vean algo. Y si no lo toman de una forma negativa, pues simplemente es un avistamiento. Si se toma de una forma negativa, pues puede ser ya como un encuentro, porque es un problema para la persona, ¿sí? Ya puede ser como algo negativo para la persona. Entonces, aquí, de esto nos vamos a pues, separé avistamientos precisamente por eso, porque avistamientos puede tener la connotación positiva, que cocodrilo, no le pasa nada. O la connotación de decir, híjole, hay un cocodrilo, qué miedo, ¿no? O llévenselos o algo. Entonces, ahí es donde ya cambiaría la situación. Podría ser un encuentro visual fuera del agua, o un encuentro directo es cuando uno se encuentra con un animal repentinamente, y esto no hay, eso es un encuentro. Esto puede llevar a interacción negativa, que puede ser provocada o no. Si uno la provoca como humano o no la provoca, pues esas son dos cosas diferentes, que aquí entran también los cocodrilos que están fuera de su hábitat. Por ejemplo, Chapala, ahorita que hay cocodrilos ahí. O en muchísimos lugares de Jalisco, que en presas, en cuerpos de agua, hay cocodrilos y se están sacando. Pues bueno, los encuentros pueden ser visuales, fuera del agua o dentro del agua. Es un encuentro se encuentra uno con el animal, ¿sí? Pero las interacciones negativas, provocadas o no provocadas, pues ya puede ser que afecten al ganado, afecten al humano en ciertas cosas como romper redes o dañando algunas otras cosas o estructuras, pues. O puede haber mordida, porque si la realidad ya físicamente es una mordida, ¿sí? Entonces, el morder pues ya es una afectación directa al humano, que aquí la idea es esa. Trabajar con cuántas personas han sido mordidas o inclusive muertas, ¿no? Dañadas, que esto es desde una pequeña herida que fue por los dientes de una mordedura de un cocodrilo, hasta una persona muerta. Entonces, estas mordidas pueden, digamos, perjudicar a los animales domésticos o producir algún daño, o puede haber personas con algún daño físico, o inclusive puede haber personas que mueren por eso. Entonces vamos a ver otra información al respecto. Esta información, digamos, para mí tiene el sentido de conservación, en el sentido de que los humanos, pues tenemos, utilizamos el hábitat, tenemos beneficios, que son las líneas azules, pero en realidad provocamos unos grandes problemas en el hábitat y en las especies, ¿sí? O directamente a los cocodrilos, esa línea roja, y producimos una problemática. La ciencia pues, y el hábitat de cocodrilos, pues bueno, hay un beneficio siempre, siempre hay un beneficio ecológico, ¿no? Pero la ciencia trata de producir conservación y una armonía, una comprensión de la situación, porque los humanos pues tenemos muchas perspectivas, y por otro lado los cocodrilos pueden perjudicar a los humanos, eso es una realidad, esta línea delgada, pero esta flecha gruesa, digamos, grande, nos indica la percepción del humano. Una cosa es lo que los cocodrilos el daño del cocodrilo, otra cosa es la perspectiva, ¿sí? Exageramos. Entonces, la idea es que por medio de la conservación, la ciencia haya, primero la prevención, eso es lo primerísimo. Y vamos a ver que al parecer está funcionando. Para que haya una armonía y, bueno, pasar sobre esos problemas, que ya haya una mayor interacción del humano, unos beneficios del hábitat de los cocodrilos, para que este triángulo, yo le llamo el triángulo amoroso, funcione. Que siempre va a haber daño del humano hacia el hábitat y hacia los cocodrilos, y siempre va a haber daño de los cocodrilos hacia los humanos. Pero la idea es disminuir. Digamos, esta flecha roja es disminuir la conservación por medio de la prevención, que es la primera parte, y claro, algunas otras. Tratar de que los humanos tengamos mayor conciencia y ese daño que tenemos de los cocodrilos que sea real.
Sí, que no es una perspectiva o una percepción, perdón, errada de la realidad, sino porque hay problemas, pero no son tantos como creemos percibirlos. Entonces, esa es la idea de esto, conservación. En 27 años, pues yo comencé en el 93 con esto, como asesor de la Sede Sol, de hecho con Andrés González, que era dentro del rescate de fauna, del CIPS, de Semarnat, y empezamos a salir, me hablaban, pues yo iba, ¿no? A reuniones a Vallarta, de hecho en ese tiempo odié Vallarta porque era puras reuniones, pura política, y yo odiaba Vallarta, pero bueno, tenía que ir. Y pues bueno, tenemos mucha información, mucha, y hay más que esto todavía. Pero, perdón, tenemos información sobre la historia, vamos a presentar algo. Son fragmentos, es una antología. La cantidad, tenemos frecuencias, tenemos tendencias, en qué localidades, en qué estados, cuándo ocurren, por qué ocurren, algunas inferencias, digamos, que nos pueden ayudar para inferir qué es lo que está ocurriendo. No necesariamente el 100% de las ideas, digamos, soporta el 100%, pero nos puede dar una idea. ¿Cuáles son los factores más comunes que ocurren? ¿Y por qué? Pues también los sectores de la sociedad que están más afectados. Y algo sobre la prevención, que bueno, se trabajó una matriz de Haddon, y de ahí se hicieron varias cosas para poder trabajar y tener una idea de la prevención. ¿Sí? Se tiene un protocolo que de hecho esto nació, la historia de esto es que en el 2010 el arquitecto Manuel Muñiz, un cocodrilero mexicano y conservacionista de los cocodrilos, ha hecho muchísimo por los cocodrilos, claro. No quito el mérito a otros, pero digamos en este caso Manuel Muñiz, él organizó una reunión de los productores de cocodrilos de México, y a la vez me invitó a mí para hablar con vida silvestre a nivel nacional con el doctor Martín. Hace rato tenía el apellido, se me olvidó, Martín, que era el director de vida silvestre en esos días, y ellos ya tenían muchos reportes porque llegaba la gente, les mandaba reportes y pues estaban ya tratando de ver qué se hacía. Pues yo llegué y fue cuando se presentaron las primeras tendencias en México. En 2010 las presenté en México, digamos a Martín Vargas, ya lo recuerdo, Martín Vargas, que era un veterinario encargado de la Dirección de Vida Silvestre a nivel nacional. Y a partir de esta interacción, de que ellos vieron las tendencias, yo les decía, hasta 2010 no hay tantas muertes, pero ya están empezando a ocurrir que un desprendimiento de pierna, de brazo, le digo, esto va peor, va a empeorar. Gracias a eso, al personal de ahí, se les ocurrió, hicieron una reunión, no me acuerdo si fue a finales de 2010 o 2011, para trabajar con esto. Y se trabajó con el primer protocolo que me tocó revisar. Posteriormente, me tocó elaborar un segundo protocolo en 2015. Y ese protocolo sirvió como base en parte para elaborar un protocolo que ya es el actual, que se presentó en el 2018 para evitar o atender conflictos humano-cocodrilo. En este caso, les llaman, permitan que se me van las palabras, contingencias. ¿Sí? Entonces, bueno, al respecto, desde los 90 me ha tocado dar conferencias, pláticas en congresos, en reuniones, escuelas, etcétera, en entrevistas. Me acuerdo que por ahí en el 97 salió un desplegado que publicó Agustín, un periodista del Castillo, creo que es. Lo tengo presente, pero se me va. Fue en el periódico, ¿era? Siglo, algo así. No me acuerdo. Entonces, un desplegado de 2 páginas que fue, se hizo un plan para conservación de cocodrilos de Jalisco, y ahí se presenta los primeros avances de esto, ¿ok? Entonces, entrevistas, videos, publicaciones científicas, hay nuevos descubrimientos, hay cosas muy interesantes que voy a presentar. Y bueno, ahora hay biólogos, casi cada investigador que trabaja con cocodrilos está entrándole a esto, y eso es algo muy bueno.
porque esto está ayudando para evitar problemas de personas mordidas por cocodrilos en el país. En el caso de la historia, hice una tabla muy rápida en la cual hay 5 etapas que habla desde la historia, desde la conquista hasta el virreinato y la guerra de independencia. Inicio, por ejemplo, también el inicio de explotación de pieles, que bueno, tienen varias subetapas. Y otra que es la veda total, que bueno, es algo ahí como que una idea, porque el doctor se le llama el efecto Casas Guzmán, porque ellos publicaron en 1970 una idea general de cómo estaban los cocodrilos en México, en explotación, en estatus, en todo. Y bueno, el inicio de recuperación de especies y la etapa actual, que digamos, inicio de recuperación, hay un artículo, una publicación del doctor Casas sobre la historia de la herpetología. Él menciona, a partir del 90 es la nueva era, y de hecho en cocodrilos coincide, y yo también llamo la nueva era. Esto es un capítulo, este es un escrito que ya está, que bueno, está Tania, una etnóloga muy buena, creo que es de Tamaulipas, ya el doctor Casas, todavía no le ha tocado revisarlo, pero ya está escrito, ya está afinado, ya más falta que el doctor Casas, yo siento que él va a aportar cosas muy buenas en la historia para poder publicar eso. Y bueno, aquí están las subetapas, que bueno, por ejemplo, el descubrimiento de América hasta el virreinato, guerra de independencia, México independiente, el porfiriato, pues bueno, ya las otras etapas que mencioné. Y las características, ¿sí? Las características que tiene cada etapa, así como la información y la abundancia de las poblaciones. Según la información y que, bueno, inferencias, que sabemos que, o bueno, la diferencia es de que en la etapa de la conquista, pues claro que había muchos cocodrilos. Los indígenas siempre han vivido acorde a la naturaleza. Y pues bueno, la información que teníamos de esto, tengo datos desde posterior a la conquista, datos de personas mordidas o muertas por cocodrilos. Pero la información pues no es mucho, eso es sobre todo de viajeros o de los primeros, Diego de Landa, de varios que estuvieron durante la conquista, y la información en sí es pobre o es escasa, hasta llegar a los 90, en donde Jalisco fue el primer estado que tuvo la información a nivel estado, ¿sí? Ya en el 2001, pues ya empieza a haber mucha información, ya muchos investigadores empiezan a entrarle, pero la etapa de análisis ya empieza a haber mucho más análisis a partir del 2010, lo que les comenté. Por ejemplo, me tocó presentar uno en la IUCN en 2014, y García Rajales y Buenrostro, por ejemplo, presentó un análisis desde 2000 a 2017 en México. El mío se ha retrasado, lo vamos a presentar desde pues, un análisis un poco más extenso, a nivel que ya está escrito y estamos en proceso. Va a presentar, y bueno, la información que hay, las poblaciones antes eran altas, empieza la declinación debido a la industrialización, media porque empieza la declinación aquí en el porfiriato, de hecho ya empiezan leyes para protección, ya en el 70, de 70 a 90 es baja, y empieza la recuperación en los 90, sigue la recuperación de las poblaciones, y empieza a haber animales grandes, hasta ahora ya hay poblaciones que ya pueden tener una población alta, pero hay animales muy grandes, ¿ok? Y esto, pues, puede haber que haya mayor incidencia, mayor frecuencia de casos. Tenemos, pues, los lugares donde han ocurrido en México, acá de Sinaloa, y las áreas las dibujé, las exageré para que se pudieran ver. Las áreas en general y los porcentajes que ha habido. Esa es una información ya un poquito vieja, pero bueno, tiene como 3 años. Y los lugares donde ha habido muertes son los puntos rojos, ¿sí? Estos es donde ha habido muertes, que de alguna manera son focos rojos. Tenemos las localidades, San Blas, Puerto Vallarta, Las Cárdenas, Ixtapa, Pinotepa, al sur de Chiapas, Cancún, Tampico, toda el área de Tampico, la presa de, ¿cómo se llama? Vicente Guerrero, en Tamaulipas, no sé, puntos en donde ya son focos rojos, que la frecuencia empieza a implementar. Ok, esto nada más un ejemplo de los cocodrilos.
Este es del 2018. Yo pasé por aquí en el 2000, desde antes del 2000, y jamás iba a ver, y ahora vean el tamaño del tornado. Es impresionante, y no es el único lugar. En México hay muchos lugares ya con animales y abundantes. Pues bueno, ahora cambiamos hacia tengo una idea en dónde están colocadas las especies mexicanas respecto al tema. ¿Cuáles son las que tienen más incidencia en el mundo? Y en América y en México. Pues bueno, tenemos el lugar donde están el 1, 2, 3 al 5, la especie, el número de personas mordidas, el porcentaje de muerte aproximado, la talla máxima, que es la máxima, normalmente son un poco menores de tamaño. En verde tenemos que está la fuerza en newtons, y si la podemos pasar a centímetro cuadrado, sería, le quitamos recorremos un dígito a la izquierda, por ejemplo, 898.3 kilogramos sobre centímetro. Y bueno, tomé información de la TropBy, que es una página que comenzó en el 2012 para registrar ataques en el 2012, más o menos. Y hay más de 5,000. Estos son datos de mayo, y traté de cuadrar los datos con la información que estoy analizando, que tengo de información más antigua, pero desde el 58, cuando era posible. Aquí no fue posible, por ejemplo. Y tenemos que el porosus, desde el norte de Australia hasta el sureste de Asia y este de la India, es el mayor. En Niloticus, que está en África, que ya se divide en 2 especies. El palustris, que está en la India, que llega hasta Irán y llega hasta un poquito al noreste, Tailandia, no Tailandia, Bangladesh, por ahí, por esa zona. El acutus, que está en América, que tiene más de 400 casos registrados en 14 países. Y el promedio, si se fijan, el promedio de muertes es menor, aunque es un poquito alto, a los diferentes. Es el cuarto en el mundo. El alligator es el 625, aunque antes era más, ahorita ya bajó. Y el Morelletti, tenemos que es el tercero en América. Ahora, en América tenemos que el número 1 es el Crocodylus acutus, el 2 es el alligator, el 3 es el Morelletti, y el cuarto es el Melanosuchus niger, o caimán negro, en el Amazonas. Y tenemos el número, por ejemplo, de casos, ¿sí? Más de 400, menos de 400, más o menos 130, más o menos 93. Y esa es la idea. Entonces tenemos aquí la cuarta especie a nivel internacional, bueno, la cuarta y la quinta, y en América pues tenemos, de América tenemos las 3 primeras, ¿ok? En México. Ahora, con respecto a los diferentes países, a los 14 países acutus, México tiene una incidencia estadísticamente altamente diferente a los diferentes países. Costa Rica también tiene una diferencia significativa a los demás, pero México se lleva todo, ¿no? En el caso de Morelletti es lo mismo. En la distribución en México, Brasil, Guatemala, México es estadísticamente mayor. Ahora, si tomamos en cuenta América, tenemos que Crocodylus acutus tiene 44%. Alligator mexicensis el 25% casi. Morelletti, 14%. Melanosuchus el 10%. El caimán crocodilus el 4%. Caimán yacaré, casi el 2%, y de ahí van bajando, ¿no? No incluye el latirostris, pero bueno. El caimán latirostris. Por otro lado... Maestro Paulino, perdón, me están reportando que se escucha un poquito de ruido. No sé si puede acercarse un poquito más al micrófono. Okay. Muchas gracias. ¿Mejor así? Sí, mejor. Ok, perdón. Bueno, entonces, si tomamos en cuenta en América tan solo el acutus y el Morelletti, o el alligator, perdón, tienen casi el 70%. Si le sumamos al Crocodylus Morelletti, más del 80%. Si le sumamos al Melanosuchus niger, que es la cuarta especie en América, pues con eso ya casi tenemos el 100%, tenemos el 94%. ¿Sí? Entonces, tan solo con esas 4 especies podemos darnos cuenta que son las que no realmente causan los problemas, sino porque a veces el humano es el que lo causa. Es donde la mayor incidencia, la mayor frecuencia, con 4 especies nada más. ¿Sí? Y en México tenemos que es un poquito arriba del 40% comparado con el continente americano, del cual tenemos aproximadamente alrededor de
900 especies, México, América a nivel mundial es el 19.3% más o menos, ¿sí? De las más de 5.000 especies, claro, hasta mayo. ¿Qué análisis hasta mayo? Ahora, si comparamos las muertes en México con, ya planteándonos en México, con los casos de personas mordidas, que es en naranja, las muertes son las rojas, de hecho, esta línea naranja está dividida entre 5 para poderla ver, compararla y obtener una gráfica incómoda. Y estas son un estadístico en la que podemos ver que en el 2005 ya empieza a haber diferencia significativa con 1990. Pero en el 2010 ya se disparan, y hay diferencia significativa con todo, ¿sí? Lo que es 2010. Son agrupaciones de 5 años cada dato. Entonces, a partir del 2005 se disparan, y este es un dato interesante para hacer el análisis de los estados. Y bueno, estadísticamente, pues tenemos que Cutos es la que tiene mayor peso de alguna manera. Ahora sí, agrupamos todos los datos de las 3 especies, porque la Ligato todavía no tenemos un reporte. Tenemos la incidencia por año. Tenemos que por ahí del 2015, 14, es la mayor, de ahí va bajando. Si tomamos en cuenta que a partir del 2010 ya se presentó el primer análisis de tendencia, que muchas personas están entrando, se está poniendo señalísticas, se están dando pláticas en escuelas, se está pasando información por las vías, los medios sociales. Yo considero que esto, y de hecho la gente cuando voy a campo a veces ellos mismos me dicen, oiga, tenga cuidado porque ya hay cocodrilos. Entonces, anteriormente no era así, yo tengo desde el 90, tengo datos desde el 90 de algunas poblaciones. Entonces, desde que estoy en campo digamos, monitoreando cocodrilos, y la gente no decía eso para nada. De hecho, había pocos, ¿sí? Entonces, ha estado bajando, y 2020 ha bajado también, aunque las muertes está dentro del rango, que es como 5 muertes por año, más o menos, en México. Ahora, la incidencia por estado, en los estados en donde hay registros, tenemos que Quintana Roo, anteriormente Jalisco y Quintana Roo iban para arriba y para abajo, ahora ahora Quintana Roo ya se separó y ya parece que lleva esa línea. Pero algo muy interesante es Oaxaca y Tamaulipas. Están disparando, y vamos a ver ahorita por qué. Vamos a ver la relación que hay con los demás estados. Entonces, para mí, si sigue la situación como está, Oaxaca va a superar esto, ¿sí? En el análisis que presenta García Grajales en Buen Rostro, del 2018 en México, que es de 2000 al 2017, que son 17 años nada más, ellos consideran, si mal no entiendo, que Oaxaca es el estado número 1. Pero vamos a ver por qué. Es una perspectiva, es un análisis, ¿está bien? Pero vamos a ver por qué. Entonces, fíjense en los estados como desde Guerrero o Chiapas, tal vez, que son los de mayores incidencias. Y acá hay cosas que nos indican que pueden surgir más, como es, sobre todo Oaxaca y Tamaulipas, son los que se están disparando en los últimos años, y pues es preocupante porque pueden superar a los demás estados. Las muertes en México, Jalisco es el número 1, anteriormente era el número 1, digamos, en número, en frecuencia de conflictos, pero en muerte sigue siendo, siguientes Oaxaca, después Quintana Roo. Entonces, pero si fijan, son en general los mismos estados, de Guerrero a Jalisco son los mismos. Entonces, eso tiene mucho que ver, aunque se están agregando otros estados, por ejemplo, Campeche, Colima, sí, algunos otros están cambiando. Aunque tienen una frecuencia baja, en los últimos años están aumentando, o sea, hay que tener precaución. Aquí es donde les digo que esta gráfica nos puede ayudar a entender el por qué. Por qué Oaxaca, Chiapas y otros estados están empezando a disparar. La línea naranja es los datos acumulados por cada 5 años de Quintana Roo. La roja es de Jalisco. Estos dos tienen una correlación positiva, y son diferentes, digamos, las correlaciones no son significativos con respecto a los demás estados.
Pero estos estados, que el rojo es Oaxaca, el verde es Tamaulipas, el azul claro es Guerrero y el amarillo es Michoacán, tienen una correlación positiva. ¿Por qué? Si vemos a partir del 2005 se empiezan a disparar, y si vimos estadísticamente el 2005 empieza a haber diferencias significativas con el 90, pero después del 2010 se dispara. Entonces, esta gráfica ya tiene como 3 años. De hecho, yo mencionaba que había que tener precaución con esos estados, porque se iban a disparar, y de hecho está ocurriendo, ya se están disparando. Entonces, algo que debemos de tener mucha precaución. Y las tendencias son en incremento, ¿ok? En el caso de los factores que son más frecuentes, tenemos que, la línea azul es la del total de las especies, o sea que hay que seguir la línea azul, perdón, las barras azules. En general, los hombres tienen el mayor porcentaje, ¿sí? Más del 80%, que no son provocados, que no han ido a provocar al animal de alguna manera para que sean mordidos, ¿sí? Es un alto porcentaje. Locales de ambos sexos, gente local, eso es importante. Hombres adultos, que bueno, podemos ver que las mujeres son pocas, y que hay conocimiento de presencia, o sea, saben que hay, pero vamos a ver al último un análisis sobre esto, que están dentro del agua, que pescan, otros conflictos, muchos factores que no son tan importantes como esto, pero son importantes en el sentido de prevención, como el dar de comer a los animales, los turistas que no saben, que no hay señales, o que no les hacen caso, etcétera, o indigentes, o borrachos, y por otro lado, la incidencia del tamaño del cocodrilo, que estos últimos, sobre todo pesca dentro del agua y tamaño del cocodrilo, están, digamos, no son, sino la palabra, son no hemos obtenido la información, mejor le doy la vuelta, no hemos obtenido la información, yo estoy seguro que estos son mayores. Entonces, en resumen, podemos decir que no son provocados, que son hombres locales que conocen que hay cocodrilos que están dentro del agua y que pescan. Entonces, ¿qué nos dice eso? Son gente local que necesita. Lo vamos a ver al último. Con respecto a los daños, pues los mayores daños son el daño medio, que ya necesita hospitalización, el daño severo, también, que son daños muy severos, el daño menor, y bueno, amputaciones, pues hay varios porcentajes ahí, que son manos, piernas, etcétera. Se escucha fácil decirlo, es algo terrible realmente. Pero si sumamos el daño severo con el daño medio, es como un 60%. Aquí no estamos incluyendo las muertes, ¿sí? Está bien, 60% es mucho. Y si le juntamos a las muertes, es un porcentaje, sería como por ahí más del 70%, cerca del 80%. ¿Sí? Ahora, aquí es un modelo en Bocanegra, en Puerto Vallarta, datos desde el 94 hasta, de hecho tengo hasta el 2015. De la población total y de adultos, tenemos que los rojos son los conflictos, los verdes son el total de adultos y el naranja es el total de la población. Entonces aquí se dividió el total de la población entre 10 para poderla verla abajo, y tenemos una correlación positiva entre el porcentaje de adultos con los casos en la población de Bocanegra, en Vallarta, cerca del aeropuerto, con relación a los casos en el estado de Jalisco. Y esa es una proyección para entender. Y bueno, si nos vamos al tamaño mordida, es importante tomar en cuenta que si en las muertes, en cocodrilos acutos el 74% son animales de 3 metros o más, y en Morelia 2.8 o más. Y bueno, con esto podemos demostrar que no es una sobrepoblación, que de hecho la población total se autorregula, digamos, es tensodependiente de ella misma, y por algunos otros factores. Entonces tenemos que la capacidad de carga ya no está llegando aquí en el 2001 o 2002 más o menos, ¿sí? Entonces ellos se autorregulan en parte. También algunos otros factores, y lo digo porque muchas publicaciones que alertan a la gente o alarman, mejor dicho, sobre que los cocodrilos, hay una sobrepoblación, es una plaga, está infestado. Eso no es cierto. ¿Sí? Ecológicamente no es cierto. Entonces, bueno, los datos de muertes tenemos que ocurren más hacia la época de nidación en Morelia acutus, que son los datos ¿cómo se llama?
en azul, son las barras en azul, y tenemos que ocurren más en las temporadas que los animales tienen nacimientos y cuidan a las crías, que es esta, la de la derecha, digamos julio a octubre, y también en la etapa de nidación, que es abril-mayo, que es cuando ponen los huevos, que es casi el 40%, ¿sí? En el caso de todos los datos, la barra roja nos indica que se acumularon los datos y nos da un patrón muy interesante. Esto es de personas mordidas, esto no es de muertas. Esto incluye todo, ¿no? Tiene un patrón muy interesante de mayo, y de hecho Morelet y Acutus de mayo a septiembre, ¿sí? Y más o menos las dos van cerca del 60 y 40 en la estación seca, en la estación de lluvia, que bueno, tiene que ver con algunos patrones reproductivos, que no necesariamente puede ser por una cuestión reproductiva, pero ocurre durante esas temporadas. Pues de abril a septiembre tenemos que es más del 75% cuando ocurren, de octubre a marzo, pues es un porcentaje más bajo, pero hay que tener precaución de todos modos. Ahora, para analizar esas cuestiones, elaboré unos patrones. Este es el patrón general del ciclo reproductivo, claro, con el patrón de lluvias también, que es la lluvia es aquí, digamos, despliegues reproductivos en amarillo, apareamiento, ya cuando se aparean, nidación verde, incubación verde claro, nacimientos, lluvia como en azulito gris, temporada seca como en naranja, un poquito más fuerte que el amarillo, y el cuidado de crías, que es el rojo. Y se armó un patrón en diferentes latitudes, en diferentes estados, para hacer una comparación, porque no coinciden las temporadas. Este es el patrón de Coccolillo Morelletti, que bueno, tiene un patrón más uniforme, abril-septiembre. Acutus tiene un patrón no tan uniforme, pero bueno, explica algunas cosas que en temporada de cuando anidan, cuando nacen y cuando los cuidan. Es cuando hay los picos en esas temporadas, ¿ok? Acutus. Y que bueno, en Chiapas y Oaxaca existe otro patrón que ya hicimos un análisis que consideramos que puede tener una relación con la anidación y con el clima, con temperaturas, porque a partir ¿cómo se llama? De una latitud 16 grados norte hacia arriba, tiene un patrón, y de 10 grados para abajo tiene otro patrón. Y es algo que se descubrió y es algo muy interesante. Entonces, bueno, también para entender por qué, por ejemplo, en marzo, en el cocodrilo chacutus, fue algo bien interesante, porque hay poco si coincide con la temporada que consideramos que iba a haber más, que es la temporada de apareamiento, por ejemplo, perdón, la temporada de apareamiento. Entonces, ¿por qué hay tan pocos? Si la frecuencia durante años nos dice que pues no hay, también en el sur, en Oaxaca. Entonces, tenemos datos, de hecho, mi tesis de maestría, trabajando con hormonas y ambiente, y estrés también, se hizo un análisis. Las barras azules es la corticosterona, ¿sí? De hembras en cautiverio. Es muy elevada significativamente en marzo. El estradiol, una hormona reproductiva, la corticosterona es hormona de estrés, es significativamente diferente a mayo en hembras en vida silvestre. La temperatura de la cloaca de machos y hembras, estos de machos, tiene una diferencia significativa en marzo. Entonces, ¿qué pasa? Con esto nos dimos cuenta, por ejemplo, la línea amarilla es la temperatura del aire, la azul clara del agua, la azul fuerte son machos, la temperatura de la cloaca, y la roja es hembras. Todo coincide en marzo, en esta región del occidente de México, y eso nos indica que es el apareamiento. Entonces, ¿qué pasa? Al parecer ellos están un poco ensimismados en las cuestiones reproductivas, y los datos nos sugieren que puede ser por esto, ¿sí? Es algo muy, muy interesante que no se conocía en cocodrilos, y que bueno, es lo que los datos sugieren, ¿sí? En hormonas, en ambiente, en frecuencia, etc. Ahora, para comprender mejor, quitamos lo que viene siendo la latitud y la temporalidad, digamos, ya no están por mes ni por latitud. Se hicieron por ahí, se cuadraron con respecto a los patrones reproductivos por latitud y mensualidad, etcétera. Entonces ya aquí no aplica eso. Entonces, si vemos despliegues reproductivos, apareamiento, anidación, incubación, anidación, nacimientos
Y cuidado crías, en las dos especies, Acutus y Morelletti, nos damos cuenta que la temporada de apareamiento es significativamente menor con toda esta parte. Fuera de temporada no es tan importante porque, digamos, para este análisis, porque varía entre 4 y 6 meses, ¿sí? Según la temporada reproductiva de los animales. Entonces, este dato se diluye entre los meses. Y bueno, los especies reproductivos también son significativamente diferentes a los demás. Entonces, ¿qué nos dice? A mí, esto me dice ya por todos lados que le encuentro que el apareamiento en esta temporada es cuando menos hay. Por donde le busque, la frecuencia, lugares, hormonas, lo que sea, temperatura de placa, ambiente, etc. Pero Morelletti es diferente. Morelletti es el apareamiento, la anidación, la incubación, pero no sé ni el tiempo, porque, ya estoy sobre tiempo. Del apareamiento a la incubación es donde aumenta la frecuencia. Fuera de temporada es lo mismo. Y durante los nacimientos, el cuidado de crías es diferente, baja. Entonces, al parecer, cuestiones de hábitat, según mi explicación, podría ser, digamos, al inferir esto, puede ser porque ellos viven en lugares que hay muchos pastizales, tulares que se meten. Entonces, aparean y pasa algo, los animales adultos son los que interactúan con las personas, pero cuando hay crías, las crías están adentro. De hecho, cuando uno va a trabajar, me ha tocado trabajar por aquellas zonas, uno en la noche se escucha, no ve nada, pero dentro, si hay un ruido, ellos responden, las crías, grandes, adultos. Entonces, es un cantadero de cocodrilos, entonces están adentro. Entonces, puede ser lo que esté sucediendo. Puede ser, es una probabilidad. En el caso de las muertes, pues bueno, de acutus, de la anidación, incubación, que es la mayor, y los nacimientos, y Morelletti durante el apareamiento y la anidación es lo mayor, porque fuera temporada ya les dije que se diluye, ¿sí? Y bueno, ¿cómo resolver esta problemática? Perron Ross y Dennis David comentaban en el 95 que los humanos realmente somos los que estamos en el jardín de los cocodrilos, y no los cocodrilos en el jardín de los humanos, porque los humanos consideramos al revés. Por ejemplo, Villahermosa, ahora que está inundado, entran a alguna de las ilusiones de la noche, en los jardines de las residencias hay cocodrilos. No son, los humanos están en el jardín de los cocodrilos, no los cocodrilos en el jardín de los humanos. Lo que les comentaba, parte de algunos factores importantes es la ignorancia, pero esto es de gente, sobre todo gente de ciudad que vaya, porque la gente de campo sabe que hay cocodrilos, sabe cuándo ponen huevos, etc. Pero por una parte es el exceso de confianza y por otra parte es la necesidad, ¿ok? Entonces, los grandes desarrollos están disminuyendo el ave, están fragmentando, están dañando, y hay una teoría de ecología que dice que áreas grandes tienen densidades bajas, áreas pequeñas tienen densidades altas. Y lo hemos comprobado en Jalisco, por ejemplo, en Puerto Vallarta, en diferentes lugares, que hay muchos animales en lugares pequeñitos. Entonces, entre más se fragmente, hay posibilidades de que se concentren más. Y bueno, el esparcimiento, ya sea local o turismo nacional o internacional, esto está afectando, pero sobre todo a la gente local. Imagínense, ellos viven ahí. Y otro es por alimentar cocodrilos adultos, que esto es pésimo, personas con alcohol, indigentes y diferentes factores que pueden influir aquí, muchos factores. ¿Ok? Entonces, es una idea general de todo el análisis anterior. Y bueno, ¿cómo estamos tratando de evitar? Aquí a nivel nacional estoy ya desde hace algunos años contactando a Protección Civil, a cada estado y mandándoles información. Claro, hay muchos investigadores trabajando también y mandándoles información. Este es un resumen de casi todo lo que les he presentado. En 27 años de investigación, los ataques ocupan el 70% de abril a septiembre. Deben ser cuidadosos en todo el año, no coman, no alimenten animales, tengan una distancia prudente, porque dicen 15 metros es mucho. Bueno, sabemos en México que si decimos 15, se va más cerca. Si decimos 10, se va más cerca. Entonces es mejor tener prudencia. A lo mejor se acercan a 10, a 8, ¿no? Que no debería ser. Mantener a los niños fuera, alejados de la orilla, a las mascotas también. Y algo bien importante, ¿sí? O sea, fuera del temor y todo, respetar y disfrutar. Tenemos animales increíbles, hay que disfrutarlos. Yo los disfruto muchísimo. Invito a toda la gente que haga lo mismo. Ya que en el transcurso de 63 años han ocurrido 400 ataques en México, que es un promedio como un poquito más de 6 casos por año. Si nos damos cuenta, y disculpen por esto, ¿cuántas muertes hay en Guadalajara
diario de un humano hacia otro humano. No lo vean de hasta más alto que por año en cocodrilos. Entonces, la perspectiva que les mencionaba en cocodrilos es, o digamos, la percepción no es nada buena. Y para acá ya como es normal, así como que matar gente, pues no, para mí no, para mí no. Entonces, esta información se le está dando distribución para que tengan cuidado a dónde vayan, investiguen y tengan mucha precaución. Entonces, es como un resumen que se está pasando, digamos, tropicalizando para que pues, la comunidad en general aprenda, claro, en inglés y en español. ¿Ok? Y pues, en fin, discúlpenme, pasé un poquitito, pues agradezco mucho la invitación a Comimajal, a quienes me están apoyando aquí en este momento, gracias a todos. Aquí se presenta información exclusivamente, digamos, que es informativa y bueno, contiene información que está en proceso de publicación, entonces esto es para, digamos, avisar, ok, se está haciendo esto, por favor, no, que no haya fusiles, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias por todo. Maestro, a partir de este momento vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Vamos a solicitarles a los participantes, si son tan amables, de enviar a través del chat de esta presentación sus preguntas. ¿Que dejo de compartir? ¿Dejo de compartir? Si gusta, maestro, puede hacerlo. Ya. Pues listo, ya dejé de compartir. No sé si me ven. Bueno, dice que estoy presentando. Sí, todavía está presentando. Aquí Ya está. ves tú. Ya, ahora sí. Bien, nuevamente, pues, preguntar a los participantes. Bueno, ya hay una pregunta en el chat por parte de Güero SG. Dice, buena presentación, Paulino. Mi pregunta es la siguiente. ¿El aumento de número de casos en los diferentes estados de la República se deberá a las inundaciones y tormentas que han estado pasando actualmente? Tiene que ver, por ejemplo, ahorita en Villahermosa, las inundaciones, ya por ahí tenemos un reporte de una persona mordida en Villahermosa. Y, por ejemplo, septiembre, que es uno de los meses más lluviosos en México, los cocodrilos, los ríos o los esteros se abren y mandan los cocodrilos al mar. Y eso hace que se dispersen, que pueda haber, de hecho ya empieza a haber mordidas de cocodrilo en zonas de playa, lo que no ocurría antes, ¿sí? Entonces, en parte sí está influyendo, sí tiene una influencia. Muy bien. Sandman Ingenieros pregunta, si uno sufre un ataque de cocodrilo, ¿qué hay que hacer si se encuentra uno solo? Bueno, esta es una pregunta es muy complicada porque, a ver, se está retroalimentando mi... Ya le bajé. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Que bajé porque estaba retroalimentando. Aquí la situación es una muy buena pregunta. Siempre, cuando está uno en el caso, pues la adrenalina ayuda. Inclusive personas que han perdido un brazo y eso salen por la adrenalina, después caen desmayados o mueren inclusive. Pero aquí hay que tomar en cuenta ciertas debilidades de los cocodrilos. ¿Sí? Lo primero que ellos hacen es tratar, es muy común que tomen a la presa y la ahoguen, sobre todo si es un cocodrilo grande. ¿Sí? Y después el llamado giro de la muerte que sale en la televisión, ¿no? Pero si generalmente es tomar a la presa y jalarla. En ocasiones pasa que si toman un brazo, pues giran y se lo llevan y la persona a veces queda viva. Pero hay que tomar en cuenta que los cocodrilos tienen algunas partes muy sensibles. Pueden ser los ojos. De hecho, cuando muere una persona, una posibilidad, si están manejando un cocodrilo, muere una persona y tiene, por ejemplo, una mano, y tiene personas encima, pues es los ojos, y presionando poco a poco hasta ver. Generalmente sí los liberan, generalmente. La nariz es un punto muy, muy sensible también. Tiene muchos sensores de dolor ahí. Los oídos que están atrás de los ojos, que es que se cierran, pues, tienen unas membranas que cierran. Eso es otro punto importante. Y un punto muy importante que también funciona, pero pues es complicado, es el paladar secundario.
atrás, digamos, después de la lengua, tiene un paladar que cierra. Si tiene un hocico abierto, cierra. Voy a, no, pues ya no puedo dirigirme. Cierra, el hocico lo sella, y ha habido casos digamos, de relatos de personas que han sido mordidas o están en ese momento se acuerdan, pican los ojos y los liberan. Otras que le han picado el paladar secundario con algo y los liberan. Otras que, de hecho, una niña con un alligator en Estados Unidos, una niña de algo así como 10 años, que se acordó lo que escuchó en la televisión o vio en internet, algo así, y un alligator la agarró y ella se acordó en la nariz, ¿sí? Y la liberó. O sea, hay casos en que uno se mueve, a veces el cocodrilo puede morder y suelta, o a veces puede morder y tal vez como que no era la presa o estaba muy grande y lo suelta. Entonces es muy común que suelten. Vean el porcentaje de muertes en Acutus 6 y algo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, normalmente hay que tomar en cuenta ataques, por ejemplo. No siempre es ataque porque a veces es defensivo. De hecho, les voy a mencionar aquí que la IUCN hay 5 puntos por los cuales le llaman ataques, que bueno, ahí en la IUCN explican el por qué se utiliza la palabra ataque, porque es muy conocida para la gente y la ubica. Y uno es el ataque por comida, ¿sí? Defensa de territorio, que ya vimos que en la parte de nido, de crías y nidos, en el mayor porcentaje, tiene que ver con defensa de territorio, y en parte también otro punto es defensa de nido y crías. Entonces, los mayores ataques en México se pueden ubicar un poquito más aquí, ¿sí? Algunos por comida, otros se llama identidad equivocada o digamos confusión de presa, que no es un animal sino un humano. Y el último, que es el quinto, que es defensa, autodefensa, que ellos se defienden también, ¿sí? Entonces, no siempre son ataques. Entonces hay que tomar en cuenta, es un punto importante también. Bien, el maestro Oscar Báez le felicita y le pregunta si es posible el hecho de que haya más ataques en México respecto a otros países de Latinoamérica, y esto sea debido a la proporción de litoral que hay en cada país. ¿Han hecho algún análisis al respecto? Bueno, todavía estamos en proceso de análisis de muchas cosas, con SIG y con otras cosas, para responder a otras preguntas. Y esta es una pregunta muy buena. De hecho, por ejemplo, el Morelotti tiene que ver, porque la mayor parte de distribución en área está en México, comparado con Belice y Guatemala. Acutus tiene una amplia distribución, todo el Pacífico de Sonora, y una parte, digamos, ya desde Yucatán hasta el sur, aunque son híbridos con Morelotti. Entonces, tiene mucho que ver. La otra tiene que ver también mucho los reportes, porque hay países a lo mejor donde no lo reportan tanto, o también en donde, sobre todo países, en México ya se ha respetado, por eso se recuperaron. Hay países en donde nos siguen matando por la pesca, pues eso hace que mantengan las poblaciones o las disminuyan mucho y bajen mucho los conflictos. Entonces son muchas desde el reporte, el periódico en internet, la cantidad de animales, la pesca que están dañando a los animales, el área de distribución. Por ejemplo, Costa Rica, ya vimos que Costa Rica, después de México, es el segundo en cocodrilos acutus, en incidencias, pero Costa Rica tiene cocodrilos, el acutus por todos lados, tiene por ¿cómo se llaman? Que es un lugar pequeño, un país pequeño, comparemos, por ejemplo, con Jalisco. Jalisco y Costa Rica tienen más o menos el mismo número de casos, pero Costa Rica tiene cocodrilos en el Pacífico, tienen cocodrilos en el continente adentro y en el Golfo. Además de que ellos han tenido cocodrilos grandes, por ejemplo, el río Tarcoles, desde los 90 han tenido cocodrilos muy grandes, ¿sí? Entonces, son casos, también son como estudios de casos, depende de mucho. Por ejemplo, Florida, no hay muchos casos porque la gente pues, está como más consciente, pero, y no tiene necesidad, no va por necesidad. Ahí van por deporte, ¿no? Para pescar, etcétera, kayak, etcétera. Entonces, tiene mucho que ver, en este caso, en Latinoamérica, las personas locales, las necesidades, ¿sí? En lugares remotos. Maestro Fernando Rodríguez Quevedo escribe lo siguiente: Paulino, viejo amigo, saludos desde Tabasco. Saludos, Fernando. Por la dedicación en el estudio de esa interacción.
Y pues como bien sabes, estamos con problemas de inundación y se han visto cocodrilos, pero hasta el momento no ha habido algún ataque, por lo menos aquí en Villahermosa. Sería interesante saber en las otras cabeceras municipales o ejidos. Muy bien, bueno, de hecho tengo un reporte de hace unos días en La Venta. En La Venta, me imagino que es parte de Villahermosa, ¿no? Ahí en La Venta, pues ahí está el zoológico La Venta. Hay un registro ya. No fue un caso grave, fue una herida como de 3 centímetros en una rodilla, pero ya hubo un incidente, Fernando. Pues bueno, de hecho yo por ahí me apunté con Manuel Kim, y yo le dije, si necesitan ayuda, nada más que me paguen comida y viáticos, yo me lanzo a ayudar a capturar cocodrilos. Entonces te la hago a ti también, si hay algo que yo puedo hacer por la gente de Villahermosa o de Tabasco por las inundaciones, con mucho gusto voy y apoyo. Y me da mucho gusto escucharte, Fernando, tenía tiempo que no, saber de ti, que no nos contactábamos. Un abrazo. Bien, maestro, la maestra Fabiola Estrada Sillas. Pasando. A ver, se está cortando para mí. Sí, la maestra Fabiola Estrada Sillas le felicita y dice lo siguiente. Muchas gracias. Excelente presentación. ¿Qué es lo que está pasando con la población de cocodrilos que se localiza en el lago de Chapala? Es una población que tiene ahí ya muchos años. ¿Ha habido ataques hacia la población humana? Ok, tengo muchos años con esa inquietud y he estado interaccionando durante años con la policía, con diferentes lugares, para apoyo para poder sacar los cocodrilos de Chapala. Recientemente, y digamos, esto lo digo porque ya me hicieron una entrevista antes de tener una reunión con Protección Civil, con la ODG y varias instituciones, con la Capitanía de Chapala. Esto ya lo dije, ya hemos quedado en coincidir en la información que va a salir. Esta ya la dije anteriormente, entonces es válida, la puedo decir. En la reunión se manejaba un cocodrilo. Y si era alguna persona, diferentes personas manejaban un cocodrilo, porque salió en las noticias, ¿no? Entonces tenían esa preocupación de capturar ese cocodrilo. Yo les digo, no, hay más cocodrilos, ¿sí? Entonces, yo tengo datos de los 90s y desde antes ya me habían dicho que digamos, principios de los 90s, de años antes, de mediados de los 90 yo tuve información y me decían que ya tenían años. Entonces yo he sabido y estoy haciendo un mapa de los cocodrilos y hay cocodrilos grandes, chicos, Morelia, Acutus, en Chapala. En el Pleistoceno, desde hace, ¿cuánto eran? 10.000 años hasta 2 millones de años, había cocodrilos. Bueno, más bien anterior a la glaciación, hubo cocodrilos, llegó la glaciación y se fueron. Con el lago Jalisco, que estaba desde Sayula hasta Pátzcuaro, Chapala y ¿cómo se llama? Texcoco, por ejemplo, que estaba plano, todos salieron, el eje volcánico y pues bueno, fue cambiando todo, ¿no? Entonces aquí la situación es de que hubo cocodrilos, hay fósiles de cocodrilo, pero no recientemente, digamos en, no sé, 500, 1000, 5000 años, no había cocodrilos. Entonces los cocodrilos que hay no son nativos. Son introducidos porque, una vez un reporte de otro biólogo, Rogelio Cedeño, el doctor Rogelio Cedeño de Chetumal, que en los 90s, creo, él me reportó unos cocodrilos de que se le escaparon a una casa en el río Ledesma, en Michoacán, varios cocodrilos. Entonces, yo he interaccionado con gente de Jamay, de policía de Jamay, de varios lugares, y que me han reportado cocodrilos. Entonces, los cocodrilos tienen años. Algunos se mueren en las redes, otros los matan, pero la situación es de que los han liberado o se les han escapado. Entonces, son esas dos vías, son vías humanas. Por eso hay cocodrilos en Chapala, y de hecho ya les comento que ya hay una estrategia, estamos en eso, estamos esperando el permiso de captura. De hecho, este domingo tenemos una capacitación para gente de Protección Civil, para captura de cocodrilos, y bueno, voy a salir una información para obtener datos de la gente. Voy a empezar una infografía por Facebook, por Instagram y por WhatsApp. Por ahí, pues si les llega, les encargo compartirla, para que nos pasen datos si ven animales en Chapala, ¿ok? Muy bien, maestro. Jorge Rodríguez pregunta lo siguiente. ¿Se ha realizado algún estudio sobre introducción de una especie diferente a la de la zona que provoque el desplazamiento de la especie local o competición por territorio y que esto favorezca el aumento de ataques? Una excelente pregunta. Por ejemplo, poblaciones. En el Pacífico se han introducido poblaciones de Moreleti, pero yo siento que no, por el Moreleti, digamos, se hibridiza con Acutus, pero Moreleti tiene menor proporción de casos. Pues tal vez
a lo mejor eso ayudaría al revés, tal vez, por ejemplo, en Oaxaca o Colima, que se han escapado muchos, que han capturado, también en Lázaro Cárdenas, que hay, en Chiapas hay una población también, en el Pacífico. Pero, por ejemplo, depende mucho de la talla. Habría que hacer un estudio realmente para saber qué tanto desplazamiento hay. Por ejemplo, en Puerto Rico hay caimán, que introdujeron en Puerto Rico, por ahí en alguna otra isla del Caribe, y que yo estoy seguro que llegan, porque supuestamente no hay, y mucha gente ha contactado a personas de Puerto Rico, me dice, no, es que los han liberado. Pero los acutus vuelan en el agua, por un decir, y seguro que han llegado algunos que son silvestres. Entonces, tengo un caso que posiblemente sea de cocodrilo, que todavía estoy confirmando en Puerto Rico, que sería el primero, pero realmente no hay estudios. Pero la pregunta es muy interesante, es súper interesante, porque, por ejemplo, la hibridación de los Moreletti, antes podría haber más acutus en la costa, por ejemplo, de Quintana Roo, y podría haber mayor número. Ahora, aunque ahorita hay las dos, Quintana Roo es el que tiene más, pero tiene mucho que ver porque pues, personas que están, digamos, indigentes, personas que se han metido a manglares, en campos de golf, etc. Entonces, las condiciones hacen que se complique mucho más el análisis. Esa es una buena pregunta. De hecho, voy a tratar de analizar, como la que comentó también Oscar Báez, para tratar de entender más qué es lo que está pasando. ¿Ok? Muchísimas gracias por la pregunta, muy bueno. Maestro, el maestro Acacio le felicita por su presentación. Muchas gracias. Y pregunta, ¿cuál sería el principal predador del cocodrilo sin contar al humano? Ok, el principal predador depende de la especie y del tamaño del ejemplar o de la especie. Por ejemplo, cuando acaban de nacer garzas, hormigas, mapaches, tlacuaches, perros, ¿sí? Muchísimos animales silvestres que pueden alimentarse desde los huevos hasta las crías. Entonces, yo he visto garzas, o hay videos de garzas de comerse un aligato, una ardea herodias, ¿sí? O ardea, bueno, sí, o ardea alba, algunas veces, sobre todo la herodias es tremenda, la he visto comiendo serpientes, come cocodrilitos, come de todo. Entonces, pueden ser aves o puede haber canibalismo. Por ejemplo, la regulación de la población que les mostré en Puerto Vallarta tiene que ver mucho porque cuando aumentan los adultos, las categorías de clase se reducen. Por ejemplo, al principio pueden estar así. Al principio son recién nacidos, juveniles, subadultos, adultos, una cantidad pequeña, pero ahora hay mucho adulto. Los adultos, sobre todo, presionan mucho a los subadultos porque es la siguiente talla de reproducirse. Pues generalmente los subadultos hay menos, pero también se comen a otras tallas y se comen a las crías, y eso hace que el número de ejemplares vaya disminuyendo. El número total es un autocontrol, digamos, es un proceso autodependiente, perdón, denso dependiente, y esto hace que en el caso de Vallarta la población esté disminuyendo, tenga, digamos, la palabra que mencioné, el punto máximo, digamos. Entonces, tiene mucho que ver también la misma población, dependiendo la cantidad de animales que hay y el tipo de hábitat para crías. Porque si las crías tienen un hábitat donde se pueden esconder, pueden ir creciendo, y claro, ya que llegan a subadultos, pues los grandes les pegan duro, ¿no? Pues generalmente en las tallas más pequeñas es donde tienen más predador. Que bueno, vemos los videos del jaguar, y puede cazar o ser cazado por cocodrilos o caimanes, o de las anacondas, por ejemplo, en el Amazonas también, que pueden alimentarse de algunos cocodrilanos, algunos caimanes de, no sé, 2 metros, ¿sí? Bien, maestro. Eduardo Huerta García escribe lo siguiente. Hola, Paulino, estupenda presentación. Gracias. Mi nombre es Eduardo y mi pregunta es la siguiente. ¿El incremento de los asentamientos humanos tiene correlación con el incremento de casos e influye en el incremento de las poblaciones o tallas de los cocodrilos? ¿Y qué tanto la señalética de la presencia de cocodrilos influye en la curiosidad por acercarse a ellos? Excelente, esto de la señalética me parece excelente, ¿sí? Es como el morbo. En el caso del incremento por los humanos, sí, ¿cómo se llama? Digamos, el desarrollo en las zonas costeras está influyendo mucho.
Por ejemplo, Quintana Roo, Cancún, Puerto Vallarta, está influyendo muchísimo en el número de casos, está afectando mucho. Y en el caso de la señalética, pues sí, porque hay mucho morbo. ¿Sí? ¡Ay, cocodrilos! Vamos a verlos y se acercan más. Lo que les comentaba desafortunadamente los mexicanos, es una generalización, no son todos, pero muchas personas pueden hacerlo, de que 15 metros, yo por eso pongo siempre 15 metros. ¿Sí? En otros países, de hecho, en la IUCN, les mencionan como 8 metros, una cosa así. ¿Sí? Pues yo pongo 15 porque conozco a mi gente, decía una amiga italiana, conozco a mi poli. Entonces, si yo le pongo 15, van a llegar a 10 o menos. Entonces, es una forma. Pero este punto es súper importante, que me lleva a pensar, si, bueno, incluir esto. Si ves este letrero, no te acerques. O evita acercarte, o no sé. Tal vez a lo mejor ahí sí el no sería válido, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por esas preguntas. La verdad, estoy aprendiendo y me ayuda para el análisis. Ahorita voy a hacer un análisis para ver si logro comprobar con números que el humano es el mayor culpable de que haya conflictos con cocodrilos, al menos en México. ¿Sí? Y tengo evidencias de que sí, pero lo voy a hacer con estadísticos para probar eso. Y estoy en ese proceso. Bien, maestro. Fernando Rodríguez Quevedo escribe, yo te invito al pozol y tienes tu casa por acá. Muchísimas gracias, Fernando. Una chance nos vamos a echar un pozole y si hay algo, pues bueno, que pueda ayudar, ya saben, con mucho gusto. Bien, maestro. Javier Ochoa comenta lo siguiente. Buena plática. Felicidades, Paulino. Gracias, Javier. El río Santiago, como corredor biológico, fue truncado con las diferentes presas, empezando por la de Santa Rosa en Amatitán. En la presa Yesca, durante el llenado de la misma en el 2011 y 2012, me tocó platicar con personas que los veían. En la confluencia del río Santiago y el río Verde se conoce localmente como la Poza del Caimán. ¿Cómo están los registros más antiguos y los más recientes sobre el río Santiago, aguas arriba de la Yesca o Totipaquillo? Ok, esa es una buena pregunta, Javier. En mi experiencia, digamos, no hay información, pero trabajando precisamente en la barranca, cuando trabajamos de hecho contigo para hacer un estudio, me acuerdo, y en el 2000 cuando trabajé con Thompson para, por medio de la autónoma hacer un estudio de flora y fauna del lugar, en la barranca de Zapopan, que se pretendía hacer una reserva que no sé qué quedó. Yo siempre platico con la gente y aprendo de fauna, de todo, aprendo a comer de todo, me gusta mucho. Es como mi parte etnológica o etnobiológica personal. Y tuve información muy interesante que la gente me decía, aquí había cocodrilos en el río Santiago, aquí abajo en Acediano, ¿sí? Había cocodrilos aquí, pero hubo dos envenenadas, ellos decían. Esto es la industrialización del Salto, que hubo 2 envenenadas y ahí se fue casi todo. Entonces, mi hipótesis es que en principio había cocodrilos hasta en el río Verde, ¿sí? Y sería bueno, me gustaría tal vez ir a dar algunos auditores para saber si alguno quedó por ahí. Pues en principio había ahí, y pues ahí está el río Verde, seguro que había en el río Verde. Ahora, si nos vamos por las presas, ahora ha habido registros de cocodrilos hasta Bolaños, hasta el norte de Jalisco, ¿sí? Pero han influido mucho las presas, porque al principio pues el río Santiago estaba muy contaminado, los animales de hecho en la presa de Santa Rosa era horrible, o sea, yo llegué ahí a remar cuando era el estudio con una lancha y era gases, olores, el agua negra, horrible, triste. Entonces, en todos estos ríos, digamos, yo creo que en el río Juchipila también hubo cocodrilos, pero ahora con las diferentes presas, desde la presa esta presa grande que se hizo en Nayarit o de la Yesca, han ayudado a que el nivel de agua suba y eso hace que de alguna manera en los ríos haya una forma de que los cocodrilos puedan recuperar terreno ahí. Más aún que pues esos ríos tienen agua limpia, entonces eso ayuda a que los animales se vuelvan a dispersar. Recientemente pues hay registros, por ahí hay un estudio en Nayarit, casi en la frontera con Jalisco, de un biólogo de la UDG, una tesis, hizo un trabajo con cocodrilos ahí, su monitoreo, entonces eso ha ayudado a modificar la dispersión de cocodrilos en la zona del río Santiago. Entonces, había cocodrilos en el río Santiago, hubo un momento que ya como que no había en Jalisco, pero ahorita ya están como regresando a Jalisco de nuevo y de hecho ya entran hasta Bolaños. Y en Nayarit, pues,
¿qué es el Guaynamota? No me acuerdo, que llegan muy al norte también. Entonces, eso sería, Javier. Bien, si no hay más preguntas, queremos agradecer al maestro Paulino Ponce por su excelente presentación y pedirles a la compañera Angélica, no sé si quiera dedicar algunas palabras para cerrar esta conferencia. Pues nada más agradecerle al maestro Paulino y qué bueno que ya nos conocemos, Colegio de Biólogos y usted, maestro, y esperamos seguir teniendo la comunicación y como ya decíamos desde el inicio, pues más adelante podernos conocer todos personalmente. Claro que sí. Pues yo quiero agradecer a ustedes, maestro Andrés, Angélica, a Cobiencal, por esta invitación. Es una nueva oportunidad para poder transmitir información, que bueno, que la voy renovando. Tuvo información, algunas cosas nuevas, digamos, para no aburrir y para poder informar. Y este es un buen medio para mí para poder, digamos, distribuir información que pues después la compartiremos para que tenga mucho más vistas. Por ejemplo, una conferencia que di en UNAM en 2018, asistió poca gente, pero en TV UNAM fue una de las más vistas, tuvo más de 2,000. Entonces, precisamente, esto es algo buenísimo porque queda. Entonces, agradezco en verdad muchísimo la invitación y pues ya estamos en contacto, cualquier cosa estamos en contacto y sí me gustaría conocerlos en persona. Muy bien, maestro Paulino. A los presentes que todavía no se registran, está el link en el chat. Y finalmente, agradecer a los presentes, al maestro Paulino, por el tiempo que se tomó para hacernos esta presentación. Felicitarlo nuevamente por su excelente trabajo, maestro.